Imaginen una habitación silenciosa en la ciudad alemana de Ulm, en el año 1884. Afuera, el mundo sigue su curso, pero aquí dentro, un niño de 5 años yace enfermo en la cama. Su nombre es Albert. El aburrimiento es un océano sin orillas para un niño con fiebre. Entonces, la puerta se abre y entra su padre, Hermann, con un pequeño regalo en la mano, un objeto pensado para distraerlo, una simple brújula de bolsillo. Hermann se la entrega. El pequeño Albert la toma entre sus manos. La observa. Es un disco de metal y cristal. Dentro, una aguja de acero flota sobre un eje invisible. La gira, una y otra vez, esperando que la aguja se mueva con él, que obedezca a su voluntad. Pero no lo hace. Con una terquedad temblorosa, casi viva, la aguja siempre vuelve a señalar en la misma dirección, al norte. No hay nada que la toque. No hay cuerdas, ni engranajes, ni un dedo oculto que la guíe. Y sin embargo, se mueve con un propósito inquebrantable, respondiendo a una fuerza que sus ojos no pueden ver. Para el pequeño Albert, esto no es un juguete, es un milagro, una revelación. En ese instante, una pregunta se enciende en su mente, una pregunta que lo perseguirá por el resto de su vida y que cambiará para siempre nuestra forma de entender el universo. ¿Cómo es posible que una cosa pueda afectar a otra a través del espacio vacío? Esa aguja invisible, danzando al compás de un campo magnético que envolvía al planeta entero, le dejó una impresión profunda y duradera. No lo sabía entonces, pero en esa pequeña brújula estaba contenida la semilla de toda su revolución científica. Era su primer encuentro con la idea de un campo, una estructura invisible que llena el espacio y dicta las reglas del movimiento. Toda su vida sería un intento de resolver el enigma que esa aguja le presentó en el silencio de su habitación. Bienvenidos a Vidas Extraordinarias. Hoy no contamos la historia de un genio. Contamos la historia de un niño que nunca dejó de hacerse la pregunta que nació de aquella brújula. La historia de Albert Einstein. La mente que un día desentrañaría los secretos del cosmos tardó en encontrar su propia voz. Albert no empezó a hablar hasta muy tarde, tanto que sus padres, Hermann y Pauline, llegaron a temer que tuviera algún tipo de retraso o discapacidad de aprendizaje. Su hermana pequeña, Maja, recordaría años más tarde que, cuando por fin empezó a hablar, lo hacía de una forma extraña. Antes de pronunciar una frase, la repetía para sus adentros, moviendo los labios, susurrándola en voz baja como si la estuviera probando, puliéndola hasta que sonara perfecta en su cabeza. No era lentitud, era un perfeccionismo innato, una mente metódica que construía el pensamiento ladrillo a ladrillo antes de mostrarlo al mundo. Este mito del niño lento se unió a otro, mucho más persistente, el del mal estudiante. Pero la verdad es muy distinta. Los registros escolares demuestran que Albert era, de hecho, un estudiante brillante. Casi siempre el primero de su clase, sobre todo en matemáticas y física. El problema no era su capacidad para aprender. El problema era su incapacidad para someterse. La escuela alemana de finales del siglo XIX era rígida, autoritaria, casi militar. Se premiaba la obediencia y la memorización, no la curiosidad ni el pensamiento crítico. Y para un espíritu como el de Albert, aquello era una prisión. Consideraba que muchos de sus maestros eran como sargentos y las clases, un aburrido ejercicio de repetición. No se conformaba con un «esto es así porque lo dice el libro». Quería saber por qué. Cuestionaba, interrumpía, desafiaba. Y los profesores mediocres, que veían la curiosidad como una falta de respeto, lo tildaron de alumno problemático, fastidioso y rebelde. Su conflicto con la autoridad académica fue tan intenso que, a los 15 años, abandonó la escuela en Múnich. Más tarde, esta decisión casi le cuesta la entrada a la prestigiosa Universidad Politécnica de Zúrich, donde suspendió el examen de admisión la primera vez, no por falta de conocimientos en ciencias, sino por sus bajas notas en materias como lengua e historia. Esta rebelión contra el sistema no fue un simple capricho de adolescente. Fue una condición necesaria para que su genio pudiera florecer. Al rechazar el dogma y la autoridad ciega de sus maestros, mantuvo su mente libre de las ideas preconcebidas, que precisamente necesitaba demoler. Su desprecio por la educación formal
lo llevó a una famosa frase: es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada. Y esa curiosidad, intacta y salvaje, encontró su verdadero alimento fuera de las aulas. La encontró en la música. Su madre, una pianista talentosa, le inició en el violín a los 6 años. Al principio, Albert odiaba la disciplina mecánica de la práctica, pero a los 13 años descubrió las sonatas de Mozart. Y algo hizo clic. La música dejó de ser un deber para convertirse en una pasión, una forma de pensamiento. El violín se convirtió en su compañero inseparable. No era un simple pasatiempo, era una herramienta para pensar. Cuando se enfrentaba a un problema complejo, a menudo dejaba los cálculos, tomaba su violín y tocaba. En la armonía y la estructura de Mozart, encontraba una belleza y una lógica que le ayudaban a ver el universo con más claridad. La vida sin tocar música es inconcebible para mí, diría. Vivo mis ensoñaciones en la música. Veo mi vida en términos de música. Y encontró su alimento en el amor y la colaboración intelectual. En la Politécnica de Zúrich, en un mundo dominado por hombres, conoció a una joven serbia tan brillante y apasionada por la física como él, Mileva Marić. Mileva no era solo una compañera de estudios. Fue su igual, su confidente, su colaboradora. Fue una de las primeras mujeres en estudiar física a nivel universitario en esa institución. En las cartas que se escribían, llenas de pasión y de física, hablan constantemente de nuestro trabajo, nuestra teoría. Discutían sobre el movimiento relativo, la naturaleza de la luz, los mismos problemas que Albert publicaría años más tarde. La historia ha dejado a Mileva en la sombra, y el alcance exacto de su contribución es todavía un tema de debate. Pero es innegable que en esos años cruciales, su mente y la de Albert trabajaron en sintonía, en un diálogo constante que afiló las ideas que estaban por nacer. Su historia es un recordatorio conmovedor de las barreras que las mujeres científicas han enfrentado a lo largo de la historia, y de cómo, a menudo, sus contribuciones han sido olvidadas o absorbidas por las de sus compañeros masculinos. La rebeldía de Einstein tuvo un precio. Su actitud desafiante le granjeó la enemistad de algunos de sus profesores más influyentes, como Heinrich Weber, quien, a pesar de reconocer su brillantez, le negó un puesto de asistente en la universidad al graduarse. De repente, el joven genio se encontró en la calle, sin trabajo y sin perspectivas académicas. El sistema que él había rechazado ahora le cerraba las puertas. Y esta aparente desgracia, este exilio del mundo académico, se convertiría, paradójicamente, en su mayor bendición. El año es 1902. Albert Einstein llega a Berna, la capital de Suiza, con poco más que su título de profesor de matemáticas y física bajo el brazo. Sin un puesto académico, la supervivencia es su prioridad. Pone anuncios en el periódico local, ofreciendo clases particulares por un precio módico, con una hora de prueba gratis. Vive al día, en una situación precaria. Finalmente, gracias a la ayuda de su amigo Marcel Grossman, consigue un trabajo que cambiará su vida, aunque no de la manera que todos esperarían. No es en una universidad ni en un laboratorio de prestigio. Es en la Oficina Suiza de Patentes. Lo contratan como experto técnico de tercera clase. Su trabajo de lunes a sábado consiste en examinar las solicitudes de patentes que llegan a la oficina. Máquinas para clasificar grava, indicadores meteorológicos, aparatos electromecánicos. Un trabajo que él mismo describió como su profesión de sustento. Un trabajo para ganarse el pan. Pero este empleo, aparentemente mundano y alejado de las altas esferas de la física teórica, se convirtió en el crisol perfecto para su mente. Cada día, Einstein tenía que analizar inventos complejos, despojarlos de su jerga técnica y llegar al principio físico fundamental que los hacía funcionar. Era un ejercicio diario de claridad y pensamiento esencial. Le obligaba a visualizar mecanismos, a realizar experimentos mentales, a cuestionar la lógica de cada diseño. Y mientras sus colegas en las universidades estaban inmersos en los debates académicos del momento, él, en su aislamiento, tenía la libertad de pensar en los problemas más fundamentales de la física sin la presión de publicar, sin la influencia de las modas intelectuales. Más tarde, describiría la oficina de patentes como
ese monasterio laico donde incubé mis ideas más hermosas. Y fue allí, en el silencio de su escritorio, a veces interrumpido por las notas de su violín, donde ocurrió el milagro. El año es 1905. Aún es un desconocido examinador de patentes de 26 años. En su tiempo libre, después de sus horas de trabajo, en la soledad de su apartamento en la Kramgas, produce una serie de trabajos que sacudirán los cimientos de la ciencia y cambiarán para siempre nuestra concepción de la realidad. La historia lo llamaría su Annus Mirabilis, su año milagroso. En marzo envía un artículo que explica el efecto fotoeléctrico. Propone una idea radical, que la luz no es solo una onda continua, como se pensaba, sino que también se comporta como un torrente de pequeñas partículas de energía a las que más tarde se llamarían fotones. Esta idea no solo resolvía un enigma experimental, sino que abría la puerta a un mundo nuevo y extraño, la mecánica cuántica. Sería por este trabajo, y no por la relatividad, por el que finalmente ganaría el Premio Nobel de Física. 2 meses después, en mayo, publica otro trabajo sobre el movimiento browniano. Explica el movimiento aleatorio y caótico de pequeñas partículas suspendidas en un líquido, como el polen en el agua. Al hacerlo, proporciona la primera prueba matemática y experimental de algo que muchos científicos aún dudaban: la existencia real de los átomos y las moléculas. Luego, en junio, llega la bomba, un artículo titulado Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Es la teoría de la relatividad especial. En sus páginas, Einstein demuele dos de los pilares más sagrados de la física de Newton: el espacio absoluto y el tiempo absoluto. Parte de una premisa simple pero revolucionaria. La velocidad de la luz en el vacío es constante para cualquier observador, sin importar lo rápido que se mueva. Si esto es cierto, concluye, entonces algo tiene que ceder. Y lo que cede es nuestra idea del tiempo y el espacio. El tiempo, demuestra, puede ralentizarse. El espacio puede contraerse. La simultaneidad es relativa. Dos eventos que para un observador ocurren al mismo tiempo, para otro en movimiento, pueden ocurrir en momentos diferentes. El universo no es un escenario fijo y rígido, es un tejido maleable. Y como si todo esto fuera poco, en septiembre, publica un breve apéndice a su teoría. Casi como una idea de último momento, presenta una ecuación de apenas 3 letras que se convertirá en la más famosa de la historia. E igual a mc al cuadrado. 17 energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Con esta fórmula simple y elegante, Einstein revela el secreto más profundo del universo: que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda, que una pequeña cantidad de materia contiene una cantidad inimaginable de energía. En ese momento, nadie podía prever las consecuencias aterradoras y a la vez esperanzadoras de ese descubrimiento. 4 revoluciones en menos de un año, y todas ellas surgidas de la mente de un joven empleado de patentes, un outsider que desde los márgenes del mundo científico fue capaz de ver lo que los expertos en el centro no podían. Su aislamiento no fue una desventaja, fue su arma secreta. Libre de las ataduras del pensamiento convencional, pudo hacer las preguntas más simples y profundas, las preguntas de un niño que, maravillado ante una brújula, nunca dejó de preguntarse por qué. Con el año milagroso de 1905, Einstein había reescrito las reglas del universo, pero su obra maestra aún estaba por llegar. La relatividad especial funcionaba a la perfección, pero tenía una limitación. No incluía la fuerza más omnipresente de todas, la gravedad. Durante los siguientes 10 años, se obsesionó con este problema. ¿Cómo encajar la gravedad en su nuevo universo de espacio y tiempo relativos? La inspiración le llegó, una vez más en un momento aparentemente mundano, sentado en su silla de la oficina de patentes en Berna, en 1907. Lo llamó el pensamiento más feliz de mi vida. Se imaginó a un hombre cayendo desde el tejado de un edificio. Durante la caída libre, esa persona no sentiría su propio peso. Si sacara objetos de su bolsillo, flotarían a su alrededor. En ese instante, para él, la gravedad habría desaparecido. Y Einstein se dio cuenta de algo fundamental.
La experiencia de estar en caída libre es indistinguible de la de estar flotando en el espacio, lejos de cualquier campo gravitatorio. Y a su vez, la sensación de estar de pie en la Tierra es idéntica a la de estar en un cohete acelerando en el espacio. La conclusión fue asombrosa. La gravedad y la aceleración son la misma cosa. No son dos fuerzas distintas, sino dos manifestaciones del mismo principio. A partir de esta semilla, la idea creció y se desarrolló en su mente durante años de intenso trabajo matemático. Finalmente, en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, presentó al mundo la teoría de la relatividad general. Su propuesta era, si cabe, aún más radical que la anterior. La gravedad, afirmaba Einstein, no es una fuerza misteriosa que tira de los objetos a distancia, como había dicho Newton. La gravedad es una consecuencia de la geometría del universo. La materia y la energía, explicó, curvan el tejido del espacio-tiempo, de la misma manera que una bola de bolos hunde la superficie de una cama elástica. Y los planetas, los cometas e incluso la luz no hacen más que seguir las trayectorias más rectas posibles a través de este espacio-tiempo curvo. La Tierra no orbita alrededor del Sol porque éste la atraiga. Orbita porque está atrapada en la hondonada que la masiva presencia del Sol crea en el tejido del universo. Era una teoría de una belleza y una elegancia incomparables, pero también hacía una predicción asombrosa y verificable. Si la masa curva el espacio-tiempo, entonces la inmensa masa del Sol debería ser capaz de curvar la luz de las estrellas lejanas que pasaran cerca de él. Este efecto sería minúsculo, imposible de detectar en condiciones normales por el brillo cegador del Sol. Pero había una oportunidad única para probarlo. Durante un eclipse solar total, cuando la Luna oculta el disco solar y las estrellas cercanas se hacen visibles en pleno día. El destino quiso que el 29 de mayo de 1919 se produjera un eclipse solar total especialmente largo y favorable, con el Sol pasando por delante de un brillante cúmulo de estrellas llamado las Híades. El mundo acababa de salir de la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Las naciones estaban divididas por el odio y el resentimiento. Y en este clima, un astrónomo británico, un cuáquero pacifista llamado Arthur Eddington, se propuso organizar una expedición para poner a prueba la teoría de un físico alemán y judío. Fue un acto de fe en la ciencia como un lenguaje universal que podía trascender las fronteras y la enemistad. Se organizaron dos equipos para maximizar las posibilidades de éxito. Uno, liderado por Andrew Crommelin, viajó a Sobral, en el norte de Brasil. El otro, con Eddington al frente, se dirigió a la pequeña isla de Príncipe, en la costa de África Occidental. El día del eclipse, la tensión era máxima. En Príncipe, la mañana amaneció nublada y con una lluvia torrencial. El corazón de Eddington debió encogerse. Años de preparación, un viaje de miles de kilómetros, y todo podía arruinarse por el capricho del tiempo. Pero el universo pareció conspirar a su favor. Cerca del mediodía, la lluvia cesó. Justo a tiempo para el inicio del eclipse, se abrió un claro entre las nubes, permitiéndoles ver el sol. Tuvimos que tomar nuestras fotografías con fe, escribiría Eddington más tarde. Durante los breves minutos de totalidad, con el cielo oscurecido y la corona solar brillando como un halo fantasmal, tomaron todas las placas fotográficas que pudieron. Meses después, de vuelta en Inglaterra, llegó el momento de la verdad. Las placas fotográficas del eclipse se compararon con otras de la misma región del cielo tomadas meses antes, por la noche. El análisis fue meticuloso y el resultado inequívoco. Las posiciones de las estrellas cercanas al borde del Sol, eclipsado, aparecían ligeramente desplazadas. Su luz se había curvado al pasar cerca del Sol, y la cantidad de esa desviación no se correspondía con la predicción de la física de Newton, sino que encajaba a la perfección con la predicción de la relatividad general de Einstein. El 6 de noviembre de 1919, en una reunión solemne de la Royal Society en Londres, se anunciaron los resultados. El presidente, el gran físico J. Thomson, lo describió como uno de los mayores logros en la historia del pensamiento humano. Al día siguiente, los titulares de los periódicos de todo el mundo estallaron.
revolución en la ciencia, una nueva teoría del universo, las luces todas fuera de lugar en el cielo. De la noche a la mañana, Albert Einstein, el oscuro empleado de patentes, el académico rebelde, se convirtió en el científico más famoso del mundo, un icono global, la personificación misma del genio. En un mundo herido y dividido por la guerra, la confirmación de su teoría por parte de científicos de una nación enemiga fue un poderoso símbolo de esperanza, una victoria no para Alemania o Inglaterra, sino para toda la humanidad. La fama mundial transformó a Einstein de un científico a una figura pública. Su rostro, con su melena revuelta y sus ojos amables y penetrantes, se convirtió en un icono del siglo XX. Y él, un hombre que despreciaba la autoridad y el nacionalismo, decidió usar su nueva plataforma para luchar por las causas en las que creía: el pacifismo, la cooperación internacional y los derechos civiles. Sin embargo, mientras su fama crecía, nubes oscuras se cernían sobre su Alemania natal. El nacionalismo que tanto detestaba se estaba convirtiendo en una ideología monstruosa. Como judío, pacifista y librepensador, Einstein se convirtió en un objetivo predilecto de la creciente marea nazi. En 1922, tras el asesinato de su amigo Walter Rathenau, el ministro de Exteriores judío, la policía le advirtió que su vida también corría peligro. Tuvo que huir de Berlín y esconderse durante un tiempo. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, Einstein se encontraba de visita en Estados Unidos. Supo de inmediato que no podría volver. Alemania, el país donde había nacido, se había vuelto una trampa mortal. Encontró refugio en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey. Se convirtió en un exiliado, un hombre sin raíces, un extraño en todas partes, como él mismo se describió. Pero ni siquiera al otro lado del Atlántico pudo escapar de la sombra de la tiranía. A finales de los años 30, noticias alarmantes llegaron desde Europa. Científicos alemanes habían logrado la fisión del núcleo de uranio. La posibilidad de que el régimen nazi desarrollara una bomba atómica se convirtió en una pesadilla muy real para Einstein, un pacifista convencido que a los 17 años había renunciado a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar. Esto representaba un dilema moral insoportable. Su creencia en la no violencia chocaba frontalmente con el terror de imaginar un mundo en el que Hitler tuviera en sus manos el arma definitiva. Impulsado por otros físicos refugiados, especialmente el húngaro Leo Szilard, Einstein tomó la decisión más dolorosa y controvertida de su vida. El 2 de agosto de 1939, firmó una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. En ella le advertía de los recientes avances en física nuclear y de la posibilidad de construir bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo. Le instaba a que el gobierno estadounidense iniciara su propio programa de investigación para no quedarse atrás. Actuó no por belicismo, sino por un miedo terrible a un mal mayor. Esa carta fue el catalizador que puso en marcha el proyecto Manhattan, el colosal esfuerzo estadounidense para construir la bomba atómica. 35, irónicamente, a Einstein se le negó la participación en el proyecto. Sus conocidas inclinaciones pacifistas lo convertían en un riesgo para la seguridad a los ojos del gobierno. 38. Observó desde la distancia cómo su propia ecuación, E igual a mc al cuadrado, la hermosa y abstracta revelación nacida de la pura curiosidad, se convertía en el principio teórico de la destrucción masiva. Cuando en agosto de 1945 las bombas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, Einstein quedó devastado. El horror de la aniquilación nuclear lo persiguió por el resto de sus días. Más tarde se referiría a la firma de aquella carta como el gran error de mi vida, y confesó: si hubiera sabido que los alemanes no lograrían desarrollar una bomba atómica, no habría hecho nada. La bomba atómica transformó su misión. Dedicó las últimas décadas de su vida a una lucha incansable por el desarme nuclear y la creación de un gobierno mundial que pudiera prevenir futuras guerras. Se convirtió en la conciencia del mundo, advirtiendo que la humanidad había desatado un poder que no estaba moralmente preparada para controlar. Su famosa y sombría profecía resuena hasta hoy.
No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se luchará con palos y piedras. La vida del pacifista que, por miedo, ayudó a iniciar la era atómica es quizás la tragedia moral más profunda y conmovedora del siglo XX. Detrás del icono de la ciencia, del sabio de pelo alborotado y del activista por la paz, había un hombre complejo, lleno de contradicciones y de profundas tristezas personales. Su vida familiar estuvo lejos de ser idílica. Sus relaciones con las mujeres fueron a menudo turbulentas. A su primera esposa, Mileva, y más tarde a su segunda, su prima Elsa, les impuso condiciones estrictas, casi como un manual de instrucciones, donde exigía que su trabajo y su tranquilidad estuvieran por encima de todo, renunciando a cualquier afecto personal si él lo requería. La empatía, admitiría, no era su fuerte. Su mente estaba equipada para lidiar con el cosmos, no con las complejidades de las relaciones humanas. Y su vida estuvo marcada por la tragedia de sus hijos. La primera, Liz Earle, nacida de su unión con Mileva antes de casarse, es un fantasma en su biografía. Desapareció de su correspondencia poco después de nacer. Lo más probable es que muriera de escarlatina en su primer año de vida, o que fuera dada en adopción, un secreto doloroso que la pareja guardó para siempre. Su hijo menor, Edward, un joven sensible y brillante, fue diagnosticado con esquizofrenia a los 20 años. Einstein, que ya vivía separado de su familia, sufrió inmensamente por la enfermedad de su hijo. Cuando huyó de Europa para escapar de los nazis, tuvo que dejar a Edward atrás, internado en una institución psiquiátrica en Suiza, donde pasaría el resto de su vida. Fue una herida que nunca cerró, pero es precisamente en esta mezcla de genialidad cósmica y fragilidad humana donde reside su verdadero poder de inspiración. No era un dios, era un hombre que nos dejó un legado que va mucho más allá de sus ecuaciones. Nos dejó una forma de ver el mundo. Nos enseñó que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, pero la imaginación puede abarcar el universo entero. Nos recordó la importancia de la curiosidad, con una humildad que desarmaba. No tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Nos invitó a abrazar el misterio, a no temer lo que no entendemos. La cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso, dijo. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Y sobre todo nos enseñó que el valor de una vida no reside en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra propia ignorancia. Y que lo más importante es nunca dejar de hacerse preguntas. El viaje extraordinario de Albert Einstein comenzó con una pregunta simple, nacida de la maravilla de un niño de 5 años ante una brújula. Esa curiosidad infantil que protegió de la rigidez de la escuela y alimentó con la belleza de la música, fue el motor que lo impulsó a desmantelar el universo de Newton y a construir uno nuevo en su lugar. Su vida es la prueba de que las revoluciones más grandes a menudo comienzan con las preguntas más pequeñas. Su legado no es una fórmula grabada en piedra, sino una invitación. Una invitación a mirar el mundo que nos rodea, no como algo dado y conocido, sino como un vasto y fascinante misterio que espera ser explorado. Nos enseña que todos llevamos un universo de preguntas dentro de nosotros. La vida de Einstein comenzó con una brújula. ¿Cuál es tu brújula? Qué pequeño misterio en tu propia vida, si lo miras con una curiosidad implacable, podría revelarte una forma completamente nueva de ver el mundo. El mensaje de esta vida extraordinaria no es simplemente admirar al genio, sino adoptar su método. Ser curioso, hacer preguntas y nunca, bajo ninguna circunstancia, perder la capacidad de asombro. Si has disfrutado de este viaje a una vida extraordinaria, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Vidas Extraordinarias Podcast, y a compartirlo con alguien que, como Einstein, todavía crea en el poder de una gran pregunta. Gracias por acompañarnos.